La carrera por el título de Ferrari ha comenzado de una forma muy decepcionante, después de que Red Bull la derrotara con facilidad y de que su monoplaza principal acabara con la ya familiar escena de retirarse por un problema de motor. El nuevo jefe del equipo, Fred Vasseur, declaró tras el inicio de la temporada en Bahrein que tenía que atenerse a lo que había dicho en los preparativos, que Ferrari no podía ganar o perder el campeonato en la primera carrera. Respetamos el pragmatismo y estadísticamente Fred tiene razón. Está a 31 puntos de Red Bull con cientos de puntos aún por disputar. Eso son matemáticas sencillas que todos podemos calcular. Pero hablando en serio, sería un error dar por perdidas las esperanzas de Ferrari tras una mala carrera. Pero está claro que tiene una gran tarea por delante para alcanzar y batir a Red Bull, y su problemático comienzo de esta nueva temporada ni siquiera incluye un arrastre de algunos de los aspectos positivos que podía tomar cuando las cosas fueron mal el año anterior. Y si añadimos el regreso inmediato de una gran debilidad de 2022 que se pretendía resolver, las cosas se ven aún peor. Había un mal presagio para Leclerc y Ferrari incluso antes de que comenzara el Gran Premio de Bahrein. Su unidad de potencia necesitaba una nueva batería y electrónica de control después de la clasificación. Esto significa que había un problema en el paquete de baterías que Ferrari necesitaba revisar adecuadamente. A los pilotos solo se les permiten 2 de esos componentes por temporada, así que Leclerc ya está al borde de una penalización en la parrilla. Luego vino la imagen de Leclerc ralentizando hasta detenerse en carrera con algún tipo de problema en la unidad de potencia. En un contexto en el que los problemas de fiabilidad han sido la prioridad de Ferrari durante el invierno, caer a las primeras de cambio es muy preocupante. Vasseur dijo que no había ningún indicio de tal problema en las pruebas del banco de potencia o durante los test de pretemporada, donde los 3 equipos con motor Ferrari completaron más de 6.000 kilómetros entre ellos. Ferrari no dio una respuesta inmediata ni a los problemas de la batería ni a los del motor, pero una conclusión obvia que podemos sacar es que se trata de una sensación frustrantemente familiar. Los periodistas de The Race están bastante acostumbrados a tener que hablar con Leclerc sobre los contratiempos de Ferrari después del año pasado, cuando la escasa fiabilidad y otros factores condenaron su candidatura al título. En Barcelona el año anterior, cuando Ferrari sufrió el primer fallo de motor que mermó las aspiraciones de Leclerc al título, él trató valientemente de disimular su frustración y en su lugar galvanizar a su desinflado equipo. Todavía estaba en la lucha por el campeonato, el coche seguía siendo muy rápido y creía que realmente había una oportunidad de recuperarse. Pero su actitud cambió a medida que se disolvían sus esperanzas de 2022 y parece que este año ha empezado de forma similar. Cuando se presentó ante la prensa en Bahrein, hablaba como el Leclerc que oíamos en la segunda parte de 2022. Harto y no tan interesado en encontrar los aspectos positivos. Encoger los hombros no parecía posible, y lo entendemos. No se puede esperar que un piloto sea feliz en estas circunstancias. Debe ser muy duro trabajar tan duro para descubrir que el coche no es lo suficientemente rápido o fiable. Estas primeras semanas de la temporada ya parecen un caso de limitación de daños y ahora Leclerc está 25 puntos por detrás de Max Verstappen y ya sus perspectivas de campeonato empiezan a parecer sombrías. Como el propio Leclerc sugirió, ¿cómo se puede buscar algo positivo en todo esto? Especialmente cuando falta el consuelo habitual para su decepción. El rendimiento del Ferrari del año anterior era algo sobre lo que podía apoyarse. La amargura desaparece cuando un piloto se muestra entusiasmado por volver a subirse al coche y luchar por más victorias para recuperar el terreno perdido. Pero no parece que Leclerc y Ferrari puedan creérselo ahora mismo, así que analicemos por qué. Vasseur buscó aspectos positivos tras el Gran Premio de Bahrein. No era la tarea más fácil, pero sin duda se comprometió a ello. Señaló como positivo el hecho de haber podido estar cerca de Red Bull en la clasificación. También dijo que el hecho de que Leclerc corriera por delante de Sergio Pérez y mantuviera el ritmo de Max Verstappen en la primera parte de la carrera fue alentador. Pero analicemos estos argumentos. En clasificación, Leclerc solo completó una tanda de la Q3 para tener un juego de neumáticos blandos frescos para el inicio de la carrera. Se quedó a 3 décimas de la pole y es razonable admitir que la diferencia habría sido un poco menor si hubiera hecho un segundo intento, pero es inconcebible que hubiera superado a los Red Bull. Comparando sus vueltas de clasificación, el Ferrari era fuerte en las rectas. Eso demostró que el equipo ha ganado en términos de reducción del nivel de resistencia aerodinámica de su coche, pero no hay nada que sugiera que habría podido luchar por la pole con un segundo juego de neumáticos. Decir que Ferrari ha estado a la altura de Red Bull es exagerado, aunque no esté demasiado lejos en el ritmo a una sola vuelta. En cuanto al ritmo de carrera, incluso cuando Leclerc
tenía la ventaja de empezar con neumáticos blandos nuevos en lugar de los usados que llevaban los Red Bull, su ventaja era muy limitada. Sí, le permitió adelantar a Pérez, que arrancó del lado sucio de la pista, pero durante la primera parte de la carrera, la pérdida de tiempo de Leclerc respecto a Verstappen fue constante. De las vueltas 2 a la 12, las 11 vueltas completas del primer stint a velocidad de carrera, Leclerc perdió una media de casi 7 décimas de segundo por vuelta. La pérdida de tiempo fue bastante constante vuelta a vuelta, aunque aumentó un poco con la degradación de los neumáticos en la parte final de ese stint. Esto no representa mantener el ritmo de Red Bull en el primer stint, a pesar de que Leclerc mantuvo a Pérez detrás suyo. Pero dado que Pérez sabía que tendría una gran ventaja en el agarre de los neumáticos tras su primera parada en boxes, ya que montaría otro juego de blandos y Leclerc iría con duros, había pocos incentivos para que tomara riesgos para adelantarle. Por eso Leclerc, a pesar de argumentar que el ritmo de clasificación estaba cerca del de Red Bull, criticó la falta de ritmo en carrera. Describió ese déficit como de 1 segundo por vuelta. Leclerc fue quizás demasiado lejos en la otra dirección, pero está claro que Ferrari estaba perdiendo mucho tiempo. Esas pérdidas se multiplicaron por el hecho de que tenía una desventaja en términos de degradación de los neumáticos, lo que le obligó a utilizar 2 juegos del compuesto duro de Pirelli en la carrera, mientras que Red Bull solo tuvo que utilizarlo una vez, con las 2 primeras tandas con neumáticos blandos. Así pues, Ferrari tiene múltiples problemas. Si bien se puede argumentar que era casi tan rápido como Red Bull en clasificación, en realidad no lo igualaba. Y el ritmo de carrera, incluso en igualdad de condiciones con Red Bull en cuanto a neumáticos o con la ligera ventaja de unos neumáticos nuevos, el Ferrari perdía medio segundo por vuelta como mínimo. Y dado lo grande que fue la ventaja de Red Bull durante la carrera, es justo preguntarse hasta qué punto pudimos ver todo el potencial del RB19. Los problemas de Ferrari incluso permitieron a Aston Martin tener una ventaja en el ritmo, con Fernando Alonso adelantando a Carlos Sainz para hacerse con el último escalón del podio. Sainz admitió que las predicciones del equipo antes de la carrera eran que Alonso les ganaría, así que no es que Ferrari saliera a la carrera esperando dar caza a los Red Bull para conseguir la victoria. Se espera que Ferrari se adapte mejor al circuito de Jeddah, que acoge el próximo Gran Premio de Arabia Saudí. Pero incluso teniendo en cuenta las características específicas de la pista de Bahrein, el rendimiento de Ferrari no fue lo suficientemente bueno. Hace un año Leclerc se enfrentó a Verstappen en el mismo circuito y ganó la carrera. Esta vez solo pudo soñar con estar en la misma lucha del campeón del mundo. Lo que vimos en Bahrein plantea el interrogante de si estamos ante una temporada de dominio total de Red Bull, incluso más de lo que vimos el año pasado. Sin embargo, hay razones para creer que Bahrein puede convertirse en el extremo de ese dominio. Como habrás podido deducir, no compartimos el optimismo de Vasser sobre Ferrari, principalmente porque no fue el segundo coche más rápido en carrera. Pero centrémonos en si Red Bull puede ser alcanzado y cuál es realmente la diferencia. Verstappen restaba importancia a su dominio y hay algo en su razonamiento. El rendimiento a una vuelta en Bahrein es muy diferente en términos de los requisitos en el balance del coche en comparación con la carrera. La pista exige proteger los neumáticos traseros a toda costa, lo que da un balance subvirador que no es muy bueno a una vuelta. Pero el gran reparto de la carga aerodinámica del Red Bull en toda la gama de velocidades significa que está menos en desventaja que los demás por ese conflicto de exigencias. En los circuitos en los que ese conflicto no sea tan grande, que son casi todos, la ventaja del Red Bull derivada de ello podría disminuir. La gran eficiencia aerodinámica del Red Bull del año anterior hizo muy difícil para Ferrari competir contra él, a pesar de que el Ferrari tenía mayor carga aerodinámica máxima. Por eso Ferrari se ha centrado este año en mejorar su velocidad en recta, incluso a expensas de algo de carga aerodinámica. Pero sin la eficiencia aerodinámica del Red Bull, esa igualdad de velocidad en línea recta del Red Bull este año ha tenido un mayor coste en carga aerodinámica de lo que se podía permitir cómodamente en Bahrein. Esto ha hecho que Ferrari devorara los neumáticos traseros, lo que supone una gran penalización debido a la alta degradación de los neumáticos en esta pista. Así que, en teoría, Ferrari debería estar más cerca en circuitos más convencionales, y está en mejor forma que Mercedes, lo que podría ofrecer cierta comodidad a Leclerc y Sainz. Ferrari insiste en que no hay nada conceptualmente incorrecto con su coche que le haga vulnerable a ser un desastre el día de la carrera. La creencia es que el ritmo a una vuelta muestra su verdadero rendimiento, y Ferrari debería ser capaz de replicarlo durante una tanda de carrera en la mayoría de circuitos. Tal vez eso sea suficiente para situarse por delante o al menos a la par con Aston Martin en carrera, pero eso significaría estar al menos un cuarto de segundo por detrás de Red Bull, así que está claro que Ferrari tiene que mejorar su rendimiento. Ferrari lo sabe y ya está trabajando en mejoras.
Ferrari ya esperaba empezar la temporada un paso por detrás de Red Bull. Sainz incluso sugirió que Ferrari está tan por detrás como se temía. Si a esto le añadimos la preocupación por la fiabilidad, el panorama para Ferrari y quizá para la Fórmula 1 en su conjunto en 2023 es algo desalentador. Pero si Bahrein es realmente una exageración del orden jerárquico, entonces quizás todo se reduzca a cuánto se puede mejorar el coche de Ferrari. Eso significa introducir en la temporada mejoras mucho más eficaces que las que vimos el año anterior, con la presión añadida de que su nuevo rival, liderado por Fernando Alonso, tiene un agresivo plan de desarrollo para el AMR23 a lo largo de esta temporada. Por el bien de la lucha por el campeonato, si es que la hay este año, esperamos que el paso dado por Ferrari en cuanto a su desarrollo sea mejor que el que pensó haber dado en materia de fiabilidad durante el invierno. Ahí es donde está Ferrari. Pero si quieres saber más sobre las perspectivas aún peores de Mercedes para la nueva temporada, echa un vistazo a este video en el que cubrimos el tema en detalle.